hay acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas sobre la focalización del subsidio a los combustibles. El análisis del tema continuará el 7 de agosto. Tras un primer intento fallido, se instala la audiencia que podría anular el nombramiento del nuevo superintendente de bancos, Raúl González. Se busca la nulidad de este proceso en un juzgado de San Borondón, en Guayas. Nuevo titular del IES reconoce falencias en Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Ofrece soluciones a la falta de insumos y otros problemas. Se detectaron 2 casos nuevos de viruela del mono en Guayaquil. En total, ya son 5 contagios en el país. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Televistazo. Comenzamos con las principales noticias de este viernes 29 de julio. La focalización al subsidio de los combustibles va a una mesa técnica y así lo decidieron hoy el gobierno y las organizaciones indígenas que mantienen el diálogo sobre este tema. Francisco Garcés siguió la jornada y nos informa lo acordado. Definir quiénes serán los beneficiarios de los subsidios a los combustibles y establecer el mecanismo técnico para concretar su aplicación es el reto de la mesa de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Durante esta jornada, el régimen y las organizaciones acordaron conformar otra mesa técnica en la que se definan los caminos a seguir. En la recta final usted entra ya a la definición del quién tiene que recibir el subsidio y el cómo se va a dar el subsidio, y eso es un tema muy técnico. Entonces decidimos conformar esta mesa técnica. Vamos a ofrecer la información necesaria que sirva como guía. Para determinar los beneficiarios del subsidio y cuál será la mejor forma de aplicarlo, se deberá partir de la información que recopilará el gobierno de fuentes como el SRI, Petroecuador, Ministerio de Energía, entre otras entidades. Hasta el día 7 de agosto el gobierno nacional ha comprometido en enviar el documento guía donde ya se instala la propuesta inicial, cómo entregarían a partir de los indicadores que hasta ahora hemos trabajado. Datos y variables sobre la realidad del país y sobre a quién está afectando o no el tema de la focalización de subsidios, para nosotros poder de ahí en adelante determinar quién realmente necesita el subsidio y cómo podemos focalizar para que le llegue a las personas más vulnerables. El proceso de diálogo deberá terminar en 90 días, de los cuales ya han pasado 17. Por eso las partes intentarán llegar a acuerdos lo más pronto posible, aunque aseguraron que las negociaciones podrían llevar más tiempo. Ratificamos que los problemas se resuelvan vía diálogo. No tenemos idea. Ahí se va a dejar las delegaciones de las organizaciones y esperamos que realmente se pueda avanzar en este tema. En la continuación de los diálogos está previsto que el próximo martes se reinstale también la mesa sobre el control de precios y será la Secretaría de la Conferencia Episcopal la que determine también el día en que se podría activar la cuarta mesa de diálogo sobre derechos laborales. La Fiscalía formuló cargos en contra del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, a quien acusó de liderar una presunta red de corrupción en la provincia. Sin embargo, es el único de los 9 procesados sin prisión preventiva. En los allanamientos se encontró dinero en efectivo, un arma, documentos que sustentarían esta investigación. Paul Romero con el tema. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía señaló que el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, sería el líder de una presunta red de corrupción que habría operado desde 2014. De la estructura serían parte familiares, como su esposa, quien supuestamente cobraba el dinero a cambio de cargos en el gobierno provincial. Su hija se habría encargado de las supuestas coimas de las empresas beneficiarias de millonarios contratos, según la acusación que se investiga. Estos son los inventos que hacen los politiqueros. Perfectamente tengo identificado quiénes empezaron, quiénes están tras de esto, incluido algunas personas que yo he confiado muchísimo, pero así pagan. Esta mañana la presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi le dictó medidas cautelares. No podrá salir del país, deberá usar grillete electrónico y presentarse cada semana ante el juez. Prosigue la investigación, no es que sea detenido. Estamos en fase de instrucción fiscal, prosigue la investigación y por lo tanto tendrá que la Fiscalía corroborar los elementos de comisión que tienen una duración de 90 días y dentro de los cuales habrá que defenderse. Ya en libertad condicional, el prefecto dijo que su detención le incentivó a postularse a otro cargo público. Sabe que Jorge Guamán va a ganar. Va a ganar la alcaldía. Ya cuando Jorge Guamán inscribe la candidatura
con nuestros compañeros dirigentes. Ahí empieza esto. ¿Y por qué esperaron pues esto entonces ahora? Sin embargo, 8 de sus más cercanos colaboradores fueron trasladados a la cárcel de La Tacunga con prisión preventiva. Según la Fiscalía, todos habrían incrementado sus patrimonios de manera injustificada. En los 32 allanamientos se encontraron fajos de dinero en efectivo, chequeras. Además, documentos que probarían que desde la prefectura se habría financiado al movimiento indígena de Cotopaxi para el paro en contra del gobierno. En la audiencia de apelación del caso Singue, los abogados de los 7 sentenciados, incluido del ex vicepresidente Jorge Glass, argumentaron que el contrato para la exploración y explotación de ese campo petrolero en la Amazonía no ha generado perjuicios al Estado. Fabiola Santana informa que solicitaron dejar sin efecto la condena de primera instancia. Hay expectativa por el pronunciamiento de los jueces. La audiencia de apelación del caso Singue estuvo en suspenso 1 año y medio. Este viernes se instaló en ausencia del ex vicepresidente Jorge Glass, quien contrajo COVID-19 en la cárcel 4 de Quito. Sí asistieron los exministros de hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli vía telemática desde prisión y Wilson Pastor de manera presencial. Ellos son parte de los 7 procesados por peculado que apelaron las condenas de 8 y 4 años de cárcel en el grado de autores y cómplices respectivamente. Sus abogados argumentaron que el contrato para la exploración y explotación del campo Singue no ha dejado perjuicio al Estado, por lo que no habría delito y pidieron se ratifique el estado de inocencia de sus defendidos. Si el Estado, por ejemplo, ha sido perjudicado con este contrato, ya se debió unilateralmente dejado sin efecto el contrato. Pero la Fiscalía acusó de acuerdo a un informe de Contraloría que halló responsabilidad penal contra los involucrados. Esto pues se fijó un precio de $33.50 por barril de crudo, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas petroleras del campo, lo que habría generado un perjuicio de $5 millones al Estado, que es el monto que ordenó pagar el Tribunal de Juzgamiento a los sentenciados. Las defensas también deslegitimaron el informe. Estaba caducado, es decir, tomaron pruebas que ni siquiera podían hacerlo para tener una sentencia condenatoria. Lo dijo el Tribunal Arbitral de La Haya el 24 de mayo del 2022 cuando emite el laudo. Es decir, hay una serie de decisiones judiciales que ratifican que el IRP no vale. La Procuraduría del Estado también presentó la apelación como acusador particular. En la réplica, la Fiscalía sostuvo que esos argumentos fueron tratados en la audiencia preparatoria de juicio y rechazados, por lo que pidió al tribunal que deseche las solicitudes de los sentenciados. Hay expectativa por el pronunciamiento del tribunal integrado por los jueces Luis Rivera, Daniela Camacho y Felipe Córdoba, que podrían ratificar la sentencia condenatoria de primera instancia o declararlos inocentes como han solicitado sus abogados. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, respondió positivamente al llamado del titular de la Asamblea para conformar una comisión mixta que acerque a las funciones ejecutiva y legislativa. Jiménez además evaluó los diálogos con las organizaciones sociales y sostuvo que el régimen no ha intervenido en las investigaciones al prefecto de Cotopaxi. Al llamado que hiciera el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, al presidente de la República para iniciar un proceso de diálogo que construya una agenda legislativa, el gobierno respondió oficialmente. Le dice que sí, pero pone condiciones. Hemos fijado el condicionamiento de trabajo sobre 4 ejes temáticos. El primero, el que tiene que ver con la generación de empleo. El segundo, el que tiene que ver con la promoción de inversiones. El tercero, el que tiene que ver con la problemática de la seguridad ciudadana. Y el cuarto, el que supone una relación más fluida e institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sobre los diálogos con las organizaciones sociales, el ministro de Gobierno señala que se analizan 8 criterios a propósito de la focalización del subsidio a los combustibles y que la próxima semana seguirán trabajando en ello. Que se utilicen los medios tecnológicos que se encuentran al alcance, que este mecanismo de focalización no vaya en función de los sectores más pudientes, porque si no sería un subsidio más bien generalizado. Sobre los señalamientos que la CONAIE realiza al gobierno por la detención del prefecto de Cotopaxi, Jiménez se desmarca y cuenta que en eso no tienen nada que ver. Este gobierno ha sido muy enfático en que nosotros no vamos a interferir ni en un lado ni en otro en ningún proceso de investigación de ninguna naturaleza. Y sobre las investigaciones a personas del círculo cercano al presidente de la República, comentó que esperan a que esas investigaciones concluyan, pero que en el régimen tienen una certeza. Nosotros tenemos el convencimiento de que ningún funcionario
hasta este día, hasta el día de hoy, de que ningún funcionario, menos aún del entorno inmediato del presidente, tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se han imputado en estos días. Ninguno. Así, el gobierno pone las manos al fuego en medio de indagaciones previas a gente cercana. Dicen que no tienen miedo de quemarse. Cambiamos de tema. Les contamos que la situación continúa crítica en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, esto en el sur de Guayaquil. Hay desabastecimiento del 50% de medicinas e insumos. Melín Ochoa nos informa que el nuevo director de esta casa de salud fue ya posesionado en medio de la indignación de los pacientes, quienes aseguran continúan gastando en medicamentos. Dolor y desesperación es lo que se vive en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil. Familiares de los pacientes cuentan llorando cómo han tenido que vender sus cosas para comprar medicamentos y salvarle la vida a sus seres queridos. $46. ¿Cada receta? Dependiendo, ajá. ¿Y en el hospital qué le dicen? Solamente que no hay medicamentos. Desde que ingresé acá me dijeron que aquí no hay medicamentos. Hay que comprar hasta un suero salino porque no hay absolutamente nada. El presidente del Consejo Directivo del IES recorrió esta casa de salud y mencionó que la externalización de las medicinas arrancará en agosto, pero además hizo un ultimátum. Lamento que los afiliados tengan que pasar la odisea que están viviendo. Yo demando que todos los directores del país que tomen acción y aquel director de hospital que en el futuro va a seguir dando excusas y no tener la medicina que los afiliados y el país demanda, sencillamente se tiene que ir a su casa. Francisco Pérez es el nuevo director de este hospital, tiene 2 días en el cargo y mencionó que la situación es crítica, aunque no especificó el tipo de fármacos que aún hacen falta. Estamos en un 54% de abastecimientos en medicina y 52% de abastecimientos en lo que son insumos. Todavía estamos en un porcentaje bastante bajo. Además de la falta de insumos y medicamentos, sorprendentemente en este hospital hay 20 quirófanos, pero 10 no sirven por falta de mantenimiento o porque tienen equipos dañados. ¿Habrá negligencia? ¿Qué es lo que hay? ¿Corrupción? Seguramente. No hay otra explicación. Lo que ha ocasionado una deuda millonaria por derivaciones. No existen los recursos para eso. Repito, son 1.400 millones, que además hay otro problema porque cuando se hizo esto, repito, estaba contemplado para derivar un porcentaje pequeño. Y hoy día las derivaciones están así. 6 áreas médicas de este hospital no están habilitadas porque lucen así, deterioradas y con moho, cables dañados, oxidados y camas en los pasillos. No dieron una fecha, sin embargo, las autoridades aseguran que combatirán la corrupción para recuperar esta casa de salud, que es una de las más importantes del IES. Se detectaron 2 casos nuevos de viruela del mono en Guayaquil. En total ya son 5 reportados en el país. El subsecretario nacional de Vigilancia de la Salud brindó detalles en una rueda de prensa virtual. Las autoridades confirmaron que hay 2 casos más de viruela del mono. Los identificaron en Guayaquil. Hombres entre los 25 y 35 años de edad, y al momento las 2 personas están estables. Una persona ya se encuentra en su domicilio y la otra persona se encuentra en una casa de salud. Hasta el momento en Ecuador se han registrado 5 casos, 4 en Guayaquil y 1 en Quito. Uno de ellos ya dado de alta. Y de estos casos no hemos tenido todavía ninguno de sus contactos que hayan sido sintomáticos o que tengan algún tipo de nexo epidemiológico con los nuevos casos. Los 3 primeros contagios se originaron con los ciudadanos ecuatorianos que tuvieron contacto con extranjeros. Han existido hasta el momento alrededor de 120 personas sospechosas. De estas 120 personas, solamente 5 han salido positivas. El Ministerio de Salud trabaja el plan de respuesta ante este virus para mejorar el diagnóstico, tener pruebas moleculares y equipo de protección para personal médico. Nosotros estamos ya trabajando con la OPS-OMS para ver si esta distribución de las vacunas puede alcanzar el Ecuador. Ventajosamente es una enfermedad leve, no es una enfermedad grave. Además, confirmó que no hay transmisión comunitaria de esa enfermedad y recomendó mantener las medidas de bioseguridad como la higiene de manos con agua y jabón o con alcohol gel.
¿Y qué está pasando con este virus a nivel internacional? España y Brasil han confirmado las primeras muertes, 2 muertes por infecciones de viruela del mono en esos países. Son los primeros fallecimientos asociados a esta enfermedad fuera del continente africano. Por otra parte, en los Estados Unidos, San Francisco ha decretado estado de emergencia y Nueva York una amenaza inminente. Son medidas con las que esas ciudades buscan reducir y disponer de financiamiento para evitar una crisis sanitaria. Más adelante en Televistazo, migrante ecuatoriana habría asesinado a sus 3 hijos en Estados Unidos. Autoridades de ese país investigan si se trata de un asesinato con posterior suicidio. Volvemos con este informe. También en el municipio de Quito se aplicará la modalidad de teletrabajo y el renovado protocolo de aislamiento ante el incremento de casos de coronavirus. Seguimos informando, gracias por acompañarnos. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión del Pleno en la que se tenía previsto posesionar al nuevo superintendente de bancos. Esto ocurrió después de conocer la medida cautelar que emitió una jueza de San Borondón en Guayas, la cual dejó sin efecto por el momento la designación de Raúl González como superintendente. Él había sido el único postulante que quedó de la terna que envió el presidente Guillermo Lasso. La suspensión regirá hasta que se resuelva esa acción de protección. Saquicela indicó que se convocará al tratamiento de ese punto cuando legalmente proceda. Y a esta hora se desarrolla la audiencia de acción de protección presentada por supuesta vulneración de derechos en el proceso de designación del superintendente de bancos. La diligencia se realiza en la Unidad Judicial de San Borondón y William Young nos tiene detalles de este caso que por ahora tiene suspendida la posesión del superintendente. Por este caso llegaron a la Unidad Judicial de San Borondón asambleístas de UNES y del Partido Social Cristiano, abogados y la vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida. La jueza Larissa Ibarra instaló la audiencia a las 2 de la tarde en medio de reclamos porque le dijeron que debía excusarse y suspenderla. Sin embargo, decidió seguir. También llegó la policía. Para el legislador Ferdinand Álvarez, esto no huele bien. Judicializar, la política a través de estas prácticas comunes que se están dando actualmente, usando garantías jurisdiccionales, ¿para qué? Para entorpecer e intrometerse en un poder del Estado. En la audiencia se analiza la acción de protección presentada por Michelle Guerra por supuesta vulneración de derechos, como el del debido proceso en la designación del superintendente de bancos, Raúl González. Y por eso su posesión en la Asamblea Nacional está detenida. Robert Friend es abogado de González y también llegó a la audiencia. Raúl González tendrá que iniciar las acciones legales que corresponde. Él está legalmente designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que se está demostrando es que la justicia se encuentra maniatada y que todos los problemas políticos que no pueden resolver lo quieren hacer a través de garantías jurisdiccionales. Para la vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, la jueza en este caso es su enemiga manifiesta y por eso presentó una recusación en su contra. Dijo que todo esto le genera sospechas. Se denotaría un interés de algunos grupos de poder de no posesionar al superintendente de bancos que ha sido designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la entidad que tiene que designar, no una jueza de primer nivel. Y a esta hora la audiencia continúa, pero solo de forma telemática. Cambiamos de tema, una lamentable noticia. Una ecuatoriana habría asesinado a sus 3 hijos en Connecticut, Estados Unidos. Sus familiares en Girón, en la provincia de La Suay, no encuentran explicación para lo acontecido y esperan que las investigaciones determinen con exactitud la tragedia que hoy viven. De dolor y consternación es el ambiente en San Gerardo, Cantón Girón, provincia de La Suay. Esto por la muerte de 3 menores de edad y su madre la tarde del pasado 26 de julio en Danbury, estado de Connecticut, en Estados Unidos. El hecho se investiga como un triple asesinato y suicidio. La mujer de 36 años vivía con sus 3 hijos y otras 2 personas mayores. Y por acá no encuentran explicación para lo ocurrido. Son niños que ellos debían seguir disfrutando de la vida y se quedó ahí.
cortamente. Según las investigaciones, los niños murieron por estrangulamiento y la madre se habría ahorcado en este cobertizo. Los hallazgos preliminares indican que la mujer podría ser la responsable de la muerte de sus 3 hijos. Yo digo, claro, digo, los guagos ya se fueron, digo. Padre, yo digo, pues para poder traer a ellos vuelta no hay cómo, dijo, pues tanta plata. Fuera algo un poco nomás para decir, vaya, traeremos pero no, dijo, imposible, dijo, para 4, dijo. Ella recuerda que solo mantenía contacto con los menores a través de videollamadas, que no los conoció personalmente porque su hijo migró hace 20 años a los Estados Unidos y allá hizo su vida. El domingo habrá una misa en San Gerardo por la memoria de sus familiares. El COE Metropolitano decidió acoger las resoluciones emitidas por el organismo nacional para enfrentar la nueva ola de contagios en el país. Ana María Palacios conversó con el secretario de Salud y nos explica qué acciones se tomarán en Quito. Los funcionarios del municipio de Quito irán a la modalidad de teletrabajo. Esta es una de las medidas que el COE Metropolitano resolvió acoger frente a los lineamientos emitidos por el organismo nacional. Lo que hemos propuesto nosotros es que cada autoridad haga un análisis del porcentaje de ausentismo por COVID en el mes anterior y en base a eso establezca un porcentaje de teletrabajo para romper esta cadena de transmisión que se está dando. Otro anuncio adicional es el protocolo de aislamiento en casa para quienes tienen una prueba positiva para COVID-19. Que determina que una persona positiva debe guardar aislamiento por 5 días. Y se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla en centros hospitalarios y centros de salud. Así como la recomendación del uso responsable y permanente de mascarilla en otros espacios, sobre todo transporte, áreas escolares, áreas laborales. Según el Ministerio de Salud, persiste una curva de contagios al alza. Esta aceleración es la que alertó a las autoridades para retomar medidas y prevenir la transmisión del virus. Pese a que el índice de positividad subió el 57%, es decir, 6 de cada 10 personas que se hacen la prueba tienen COVID. Se encuentra en un 10% de hospitalización y un 6% de cuidados intensivos, valores medios que se han mantenido durante las últimas semanas. Por eso las autoridades instan a que se complete el esquema de vacunación. En la capital apenas 160,000 personas han recibido las 2 dosis de refuerzo contra el coronavirus. Por eso el municipio ha implementado más de 30 puntos de inoculación en toda la ciudad. Nuevo golpe de la policía contra las organizaciones narcodelictivas. 210 kilos de cocaína fueron incautados. El valor de la droga en Europa, destino del alcaloide, es de $40 millones. La Policía Nacional incautó 810 paquetes de cocaína. La droga tiene un peso de 210 kilogramos y con ello le dan un fuerte golpe económico a las organizaciones narcodelictivas. El equivalente en valor económico de esta sustancia en el Ecuador es de $1.377.000 en el Estado ecuatoriano y de 40.500.000 en los países de Europa. Labores de inteligencia permitieron tener información sobre la intención de sacar esta droga por vía marítima y así frustrar el cometimiento del delito. Se pudo conocer que una organización narcodelictiva estaría planificando el envío de sustancias sujeta a fiscalización camuflada en el contenedor que transportaba madera seca, mismo que había sido contaminado mediante el procedimiento modus operandi del gancho ciego. Aún no se ha logrado determinar el país de destino del alcaloide. Además de la droga, el operativo permitió la detención de un ciudadano y de un vehículo pesado. Ecuaterra. En Ecuador se desechan unos 2.4 millones de neumáticos al año, así como lo escucha. El caucho es altamente contaminante y es parte de la basura que contamina los océanos. En Ecuador ya se rehúsa ese material para evitar este fuerte impacto al planeta. Veamos el reportaje de Carla Delgado en el segmento Ecuaterra. No son pocas. En realidad son millones las llantas que se van acumulando después de haber terminado su vida útil. Se calcula que solo en Ecuador, cada año se desechan al menos unos 2,5 millones de neumáticos. En el país apenas en 2015 se estableció una normativa para la gestión integral de las llantas usadas.
que son altamente contaminantes. Representan aproximadamente el 30% de los desechos microplásticos que se encuentran en los océanos del mundo. En Ecuador, aunque son pocas, ya existen empresas encargadas de reciclarlas. Fuimos hasta Proyección Futura, donde llegan cientos de neumáticos a diario. Aquí pasan por un proceso de corte, separación de sus componentes, es decir, del nylon y del acero. El proceso que se demora es de 2 horas aproximadamente, en el cual nosotros tenemos la capacidad de procesar de 1.000 llantas a 1.200 llantas diarias. Hasta convertirlas en estos gránulos. Nosotros desde el año 2014 empezamos ya a hacer una gestión, una recolección de llantas y desde ese momento hasta el año 2021 nosotros hemos gestionado en total 1.2 millones de neumáticos usados, los cuales hemos llevado a las diferentes plantas de aprovechamiento para que realmente logremos nosotros cerrar el ciclo y dar lugar a nuevos productos. Pero el proceso no termina aquí. Queríamos saber qué se puede hacer con esto, así que nos trasladamos a otra fábrica en el extremo norte de Quito. Estos gránulos de caucho se convierten en una importante materia prima, el que debe ser mezclado, tratado y luego pasa por estos hornos industriales. Pisos, alfombras, moquetas, señaléticas, todo a base de caucho. Para hacer una llanta, ¿cuánto se utiliza en agua, en petróleo? Bueno, aproximadamente está calculado que se usa para una llanta pequeña 35 litros de petróleo y 5.000 litros de agua. Es un montón. Y además, claro, es bastante. También pueden ser reencauchadas. Y es que cada una de estas llantas tarda en degradarse hasta 500 años. Por eso cada vez se buscan más estrategias para reutilizarlas. Hemos reciclado ya más de 766.000 llantas. Esto es el equivalente a haber evitado 25.000 toneladas de emisiones de CO2 al ambiente y igual es un equivalente a haber sembrado más de 20 millones de árboles. De esta manera no solo contribuimos con el planeta, sino también con nuestra economía. Algunas vulcanizadoras y llanteras se han sumado a la causa convirtiéndose en puntos ecológicos, hasta donde llegan gestores ambientales que son los encargados de transportarlas para que alguien más les dé un nuevo uso. Al volver, conoceremos a un artista que es parte de la tercera generación de su familia en el arte de la orfebrería en Quito. Él mantiene técnicas aplicadas desde la colonia. Ya volvemos. Continuamos, gracias por su sintonía. El periodista y escritor quiteño Diego Oquendo se despidió este viernes de sus oyentes de Radiovisión. Deja sus actividades después de casi 6 décadas de labor periodística. Veamos más con Paul Romero. Amigos, les amo bien, que Dios les bendiga hasta siempre. Así puso fin el reconocido periodista y escritor Diego Oquendo a más de 55 años de actividad profesional. La mañana de este viernes se despidió de sus oyentes de Radiovisión, emisora que la fundó y dirigió desde la década del 70 y que saldrá del aire con toda su programación desde el 1 de agosto. Se retira uno de los comunicadores más reconocidos y emblemáticos de la capital, caracterizado por entrevistar con aplomo e interactuar con sus oyentes. A sus 84 años, tomó la decisión más dura de su vida. Por mi propia voluntad. Por cierto, no te oculto, Paul, señoras y señores, que es una decisión muy dura, tremendamente dura, pero lo hago a plenitud de conciencia. Me voy enteramente en calma, no le debo nada a nadie. En su largo recorrido fue testigo privilegiado, porque eso permite al periodismo, de contar los hechos históricos del país. Por su frontalidad, en más de una ocasión sufrió amenazas y atentados. En todas las dictaduras. Se me desterró, se me metió preso, se me golpeó, se me pusieron bombas de dinamita en mis casas, se me voló una camioneta. El 1 de abril del 70,
Estuve a punto de morir. Después del retorno a la democracia, ha entrevistado a todos los mandatarios y políticos. Su conclusión es demoledora. Los políticos han arruinado este país. Por cierto, hay excepciones. Yo puedo decir, por ejemplo, que el doctor Rodrigo Borja fue un buen gobernante. Y puedo decirte algo sin ningún compromiso. El actual presidente Lazo me parece un hombre lleno de buena intención, pero también hemos tenido, pues, otros regímenes realmente detestables, el correísmo, ¿no? Lo que hizo el correísmo con el país es verdaderamente infame. Como personaje público ha recibido afecto y críticas a la vez. Por ejemplo, cuando le cuestionaron por ser uno de los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19. Me llama una distinguida dama de Guayaquil y me dice, don Diego, así te estoy, ¿quiere vacunarse? Yo fui absolutamente inocente, jamás me palanqué. Oquendo se considera más escritor que periodista. Por eso, antes de retirarnos, nos regaló uno de sus mejores libros, Voces en el papel, un compendio de entrevistas con personajes relevantes del país y el mundo. Varios sujetos ingresaron a una iglesia de Calderón, esto en el norte de Quito, para asaltar al sacerdote. Le quitaron sus pertenencias, lo golpearon con un arma de fuego. Alex Pila tiene la nota. Para los delincuentes no fue necesario forzar ninguna de las seguridades de la casa parroquial de Calderón en el norte de Quito. Habrían ingresado como creyentes a la misa de 18 horas. Luego se ocultaron para después entrar a la iglesia y agredieron al vicario en su habitación. El padre ha sido golpeado, fue atacado por 5 delincuentes, todos armados. En el video publicado en redes sociales se ve los rastros de los golpes con un arma de fuego, por lo que tuvo que ser llevado a una clínica. Los delincuentes le quitaron algunas pertenencias y dinero en efectivo. Ingresaron hasta su dormitorio a sustraerle sus cosas. En eso nos indica una laptop, $80 y un teléfono celular. Según los moradores, el sacerdote lleva poco tiempo en la zona y se ha destacado por su participación en trabajos comunitarios. Por eso se sienten indignados. Nos duele en el alma que a esta personita le haya pasado esto. Otros, en cambio, afirman que los robos y asaltos ocurren a toda hora y explican por qué. Se nos quemaron esos UPC que eran de gran ayuda para nosotros. Y ahora aquí campea la delincuencia, los asaltos todos los días por todas partes de aquí. La policía ejecuta trabajos de investigación mediante la revisión de videos de cámaras de seguridad en toda la zona para dar con el paradero de los responsables. Y para finalizar, conozcamos a Germán Campos. Es parte de la tercera generación de orfebres de su familia en Quito. Él mantiene el trabajo en metalurgia. Ana María Palacios nos muestra más. Cada martillazo va dando vida y realce a cada una de sus obras. Germán Campos continúa con esta tradición de su familia. Ha sido parte de la tercera generación de artistas del metal. Aprendió este oficio con su hermano mayor para elaborar piezas con diseños precolombinos, platería religiosa y contemporánea. Podemos hacer una recreación en diferentes materiales que pueden ser oro, plata, cobre o bronce. El quiteño tiene su taller demostrativo en el barrio La Ronda, en pleno centro de la capital. Sus obras han trascendido fronteras y han sido reconocidas en el mundo entero. La obra que se hizo, la diadema, las alas que llevó el Santo Padre Juan Pablo II, el sol de la cultura tolita que ahora está en la Embajada de Ecuador en Washington y es una exposición permanente. Con 40 años en esta actividad, él dedica largas horas al diseño, tallado, pintura y acabado de sus piezas, ayudándose con herramientas elaboradas por él mismo y con un continuo aprendizaje que combina saberes coloniales y técnicas modernas. Cada día es un compromiso con nuestra ciudad, con nuestra cultura, con nuestro país, ya que ha tenido bastante aceptación por los turistas nacionales y extranjeros. Una de las piezas más representativas es el sol de la cultura tolita. Esta técnica se lo va logrando es primero haciendo el dibujo, tomando los detalles de las obras originales. Luego la transferimos en la lámina que está plana y con los cinceles que el artesano tiene que hacer, comenzamos con martillo y cincel a hundir. Eso es la técnica de repujado. Además de máscaras, imágenes, esculturas, así como otras que han surgido de su inspiración. Esto se va haciendo una recreación de lo que se ha visitado las iglesias de nuestra ciudad y ahí se va cogiendo detalles.
las hojas, algunos movimientos. Uno de los atractivos de este taller es que los turistas pueden colocarse la diadema, la gargantilla, los brazaletes y las alas de la Virgen de Quito. Y así llevarse un recuerdo de su visita. Su taller interactivo es una galería que rescata la historia de nuestra ciudad y país.